Hoy en Voces Ibero queremos presentar una problemática que nos afecta directamente a quienes vivimos en Bogotá y es sobre el nivel de los envases que abastecen nuestra ciudad, una situación que nos lleva a un racionamiento y tenemos que tener en cuenta que no sabemos qué va a pasar a futuro con esta situación. Me gustaría aclarar este punto de que con mis compañeros realizamos la investigación antes de que anunciaran que ya no iba a haber racionamiento de agua. Supuestamente, me gustaría recalcarlo entre comillas. También me gustaría decir que los envases de agua anunciaron la última vez que ya estaban bien, que se encontraban normales, pero también nunca vamos a saber qué va a pasar y tenemos que tener claro esta situación a futuro, tanto por el consumo de agua y por nuestro bien, porque si Bogotá lo está viviendo ahorita, no sabemos quién lo pueda estar viviendo después. También me gustaría aclarar un poquito sobre esto, que una causa de esta crisis es el impacto del fenómeno del Niño, pero esta no es la primera vez que Bogotá vive un racionamiento de agua. Exacto. Bueno, junto a lo que dice mi compañera, no es la primera vez que nos enfrentamos a una crisis de esta. De hecho, Bogotá es famosa por ya haber pasado varias crisis de este estilo, y sobre todo durante momentos de mucho tiempo atrás. Junto a mis compañeros acá presentes vamos a analizar bien el tema de la crisis, vamos a intentar discernir qué es lo que está sucediendo, porque esto sé que se tiene que ver con el fenómeno del Niño. Y pues nada, muchachos. Y pues claro, aquí hay algo supremamente importante y es que muchas veces, como nosotros decíamos, no sabemos qué va a pasar a futuro con este hecho de que hayan suspendido el racionamiento. No sabemos si esto va a ser un cambio positivo o incluso esto nos vaya a afectar más. ¿Qué tal nos llega a pasar como en años pasados? Que lo que esto sucedió fue que en lugar de hacer que se mejorara la situación, provocó que hubiera también racionamiento de luz, que fue cuando la hora de Gaviria. Entonces, es algo que hay que tener muy presente y muy en cuenta. Y otro tema, algo de lo que sí podemos estar seguros, es de aquellas cosas que pasaron hace un par de años, más o menos hace 40 años, específicamente en 1984, cuando Bogotá vivió una de las sequías más grandes en la historia. O sea que la que estamos pasando en este momento no es la más grave. O sea, tengamos en cuenta que ahorita todo el mundo está diciendo, ay, el agua, pobrecitos nosotros. O sea, si nuestra situación no está tan grave, imagínate. Pues técnicamente, según los datos, dice que este ha sido uno de los periodos en los que la sequía ha sido más grande. O sea, que el nivel de los embalses ha sido uno de los más bajos históricos, porque se habla que es un bajo histórico. Pero quizás no esté tan lejos o no esté tan cercano a algunos otros peores problemas que pasamos, como bien dice nuestra compañera. Sí, claro, y aquí es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero aquí hay un punto importante por aclarar, y es que hasta ese momento de esa sequía, los embalses contaban con el 71% de sequía. Hasta ese momento había sido el porcentaje más alto a nivel Colombia, pero ahora la situación ha cambiado. De hecho, los embalses llegaron a un nivel mucho más bajo de sequía en estos tiempos, es decir, entre el periodo 2024 y 2025. Y eso que solamente duramos un año con racionamiento de agua. ¿Y como qué tipo de soluciones se hallaron en ese momento? Pues para aquel entonces lo que hicieron fue que todos en este momento, como era algo a nivel del país, Colombia decidió hablar con la NASA y decirles que si había, digamos, alguna solución a partir de la cual se pudiese inducir la lluvia. Y aquí fue donde ellos lo que hicieron fue que se llevó a cabo un proceso aproximadamente de 3 meses, en el cual a través de una avioneta se liberaban ciertas cápsulas de yodo de plata dentro de las nubes. Esta sustancia lo que permitía era estimular la formulación y la formación de las gotas de agua, lo que iba a favorecer pues la lluvia e inducirla de alguna manera. Ok, entonces la solución que encontraron en ese tiempo fue inducir la creación de lluvia artificial para sanear la mayoría de la escasez del agua, ¿sí? Claro, y ¿sabes qué es lo más loco en este momento? Y nosotros decíamos como que, bueno, qué chévere que lo hicieron en ese momento, tal vez porque no lo hacen ahora. Y a veces es el desconocimiento que nosotros tenemos incluso como bogotanos y como ciudadanos de este lugar, y es que ellos nuevamente decían que si la situación no mejoraba iban a recurrir al mismo método que anteriormente había ocurrido. Claro, y en ese siempre momento hay que tener en cuenta el impacto ambiental, sobre todo del uso del oro de plata, ya que pues obviamente se puede inducir la lluvia, pero a su vez puede cambiar y alterar un poco el tema de los ecosistemas o la misma zona de etapas que llevan la lluvia, porque puede eso también alterar muchas cosas de lo que vienen siendo algunos procesos que llevan los animales y los recursos que nosotros tenemos acá en Colombia. Entonces es algo que se puede contemplar, pero tiene su importancia también a nivel de cómo nos afectaría a nosotros y encima a la fauna. Claro, y en ese momento, de lo que está hablando Mariana sobre lo de la NASA, llovió casi 13 millones de metros cúbicos de agua en los municipios de Chía y Zipaquirá, y eso está cerca de los embalses que están más cerca a Bogotá, principalmente el de Chía, que está al norte de Bogotá, y el de Zipaquirá, que está para el sur occidente. Creo que estaría bien, y el racionamiento de agua se levantó como para 6-7 meses. Aquí nos duró un año. Claro, fue una ayuda bastante buena, de hecho, o sea, resolvió el tema bastante rápido.
Además, el racionamiento de agua empezó el 11 de abril, o sea, ayer, estamos a 12 de abril, ¿no? El racionamiento de agua empezó ayer y uno de los principales eventos fue el del Niño. Sí, pero bueno, para los espectadores acá que nos estén oyendo, quizás no sepan algunos, o quizás algunos más, más jóvenes, no sepan a qué se refiere cuando nosotros decimos que viene el fenómeno del Niño. Yo lo explico. De pronto nos podrías explicar por qué se da, qué significa, qué es esto. Listo, se los voy a explicar como a mí me lo explicaron en el colegio. Bueno, imaginemos el Océano Pacífico. Es el mar gigante que está cerca a Perú, Ecuador y Colombia. Imaginemos una gran piscina. Normalmente, esa piscina hay vientos que empujan el agua caliente hacia un lado y traen agua fría hacia la costa. Pero a veces esos vientos se debilitan o cambian de dirección. Cuando esto pasa, el agua caliente se queda cerca de la costa y se calienta más de lo normal. Esto es lo que llamamos el Niño, o sea que se queda a un lado, no se mueve para el otro lado. Entonces empieza lo que son las sequías y empieza a llover mucho. No sé si vieron ese TikTok que se volvió muy famoso. Yo pienso en inundaciones y me imagino ese momento. El chico en una estación de Transmilenio se quita la camisa y ve cómo la inunda esa estación y fue como una piscina. Me da mucha se tiró ahí. ¿Sí? Y por el lado de que se seca todo el lado, me gustaría hablar de La Guajira. O sea, es una situación muy grave porque La Guajira, si se sequía o se seca, tengamos en cuenta que en esos lugares se cultiva la yuca, el banano, el maíz, el plátano, ¿sí? De por sí es un sitio que recibe mucho calor durante gran parte del año, y sobre todo que pase ese mismo fenómeno e incluso se pueda agravar el tema es bastante preocupante. Claro, o sea, imaginemos tanto el impacto económico y social que no puede tener estos cultivos. Y además, ¿qué pasaría con ese municipio principalmente? Y por lo menos aquí, teniendo en cuenta lo que ustedes venían mencionando, aquí podemos tener en cuenta un dato supremamente importante, y es que aquí se está violando un derecho humano, que es el derecho a la alimentación. ¿Por qué? Porque si esta sequía sigue así, digamos, como se viene presentando, o incluso puede llegar a tener eventos a futuro, a tal punto en que llegue a ser un poco más grave, ya se va a presentar una afectación mucho más presente en los cultivos y la producción de la ganadería. Claro, es que hay que tener en cuenta, el agua no solamente se refiere al recurso hídrico por el que uno se hidrata o por el recurso hídrico que uno utiliza para digamos, mejorar cultivos o cosas así. Tengamos en cuenta que esto es una bola de nieve, puede crecer más allá y nos puede generar problemas de alimentación, porque obviamente los cultivos no van a avanzar, se van a secar. Y si no tenemos cultivos, no hay comida. Y si no hay comida, pues ya saben qué pasa, comienzan las hambrunas. No hay vida ni salud, hay violan otros derechos más, como el de la Exacto. Entonces esta problemática social, aparte de ambiental, se forma sobre todo lo que viene siendo un problema social, ya que quieran o no, nos van a afectar mucho más adelante. Saben también yo que siento que mucha gente, o sea, digamos, en donde yo trabajo, el día que ellos tenían su racionamiento de agua no lo cumplían, tenían un montón de cosas en donde se restringía y no cumplían con el racionamiento. O sea, si eso pasaba en donde yo trabajo, que es un lugar pequeño, no quiero imaginarme en otros lugares donde puede ser más grande, no sé, centros comerciales. O sea, nosotros cumplimos con el racionamiento en nuestras casas, pero los centros comerciales, ¿qué? Exacto, son lugares que aún así consumen y ayudan a la sequía, ayudan bastante a la sequía, ayudan a bajar todavía más el nivel de los embalses. Igual depende también del tipo de contratación de empresas y los carrotanques que lleven con agua. Bueno, uno de los datos que les tengo acá, muchachos, es que uno de los embalses más afectados durante esta época de sequía fue el embalse de Dominé, en Guatavita. Recordemos que este embalse, pues, lo conocemos algunas personas, de hecho es un centro turístico en parte, bastante gente vaya a visitarlo, y según los datos de la empresa del acueducto de Bogotá, se dice que este sistema de Chingaza, que forma parte del embalse de Dominé, se dijo que estuvo por debajo del 20% de su capacidad total. O sea, es una cifra casi récord, si no estoy mal es una cifra récord, o si no es la cifra más baja que ha habido en este embalse. Es un nivel bastante alarmante, muchachos. Sí, claro. Está diciendo Mariana, esa fuente, o sea, el envase de Dominé, es parte fundamental también para generar electricidad, y seamos conscientes, recordemos que Bogotá, Colombia, parte de la generación eléctrica o hidroeléctrica, o sea, dependemos del agua, no solamente para comer, también para sobrevivir. Y si ya estamos pasando... para generar energía dependemos demasiado de este tema del agua, ya que sí, es verdad, es una verdad total. La mayoría de los embalses y cosas que se han construido han sido en base al agua, que se generan también en parte como una fuente de electricidad, ya que de otra manera no podríamos tener la ciudad encendida.
hemos tenido en cuenta es que, digamos, este tipo de problemáticas y las sequías en un principio suelen ser muy invisibles, realmente, a diferencia de los huracanes, los terremotos y demás, que uno los puede evidenciar justo en el momento de las sequías. Es algo que se va desarrollando lentamente, a veces ni siquiera hay como una señal clara que nos diga como no, va a poder llegar a suceder o algo así. Entonces es tan grande su impacto y el daño que a veces se puede generar, que es algo que uno dice como en qué momento sucedió. Yo también siento que podría pasar, digamos, que en poco tiempo vuelve a haber un racionamiento de agua, tal vez ya no sea un día a la semana, tal vez ya sean 2, una semana. Pueden ser 2 o 3 días, claro. Y todo sea por intentar mitigar como el exceso de agua que también se gasta. Hay que también tener en cuenta que varios datos que publicaba también, tanto la empresa de acueducto como también la página también de acá de la ciudad de Bogotá, se decía y también se recalcaba también en las noticias que los bogotanos nosotros gastamos mucha agua durante el día. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero algunos dejamos la llave encendida del agua, nos duchamos durante bastante tiempo, gastamos agua a veces de forma insignificante en cosas muy absurdas. Entonces eso también a medida de largo plazo, como bien dice mi compañera Mariana, no nos damos cuenta que gastamos, no sé, quizás por lavarnos las manos más del tiempo, incluso lavándonos la boca, dejando la llave encendida, gastamos más agua de lo que podríamos estar pensando. ¿Ustedes sabían que cuando el grifo gotea se desperdicia más de 11.000 litros al año? Tengamos esto en cuenta, litros es una cifra muy grande. Y según una cifra lo que muy grande. A mí me explicaron, es casi lo que bebe una persona en toda su vida. O sea, una persona. Imagínense lo grave que es esta situación, hasta el punto que uno realmente no se da cuenta de todo lo que está pasando. ¿Y saben qué es lo más ilógico de la situación? Que digamos que cuando este proceso de racionamiento se quitaba el agua, a veces se gastaba incluso más agua que los días que no había. Porque ¿qué era lo que hacía la gente? La gente recurría a utilizar todos aquellos elementos como canecas, ollas y demás que tenían en sus casas hasta abastecerlas totalmente. Y ya lo que hacían era que obviamente gastaban más incluso de lo que iban a utilizar. Exacto. Y mucha de esa agua pues a la final terminaba contaminándose, porque al final eso es foco de infección tanto para mosquitos como para otras cosas, para otros animales, incluso polvo, bacterias, lo que sea, que se pueden alojar en el agua, y a la final eso puede ser una crisis de salud que nos podría estar dando a todos nosotros. Algo que a mí me dio mucha risa, digamos, en mi casa nosotros consumimos el agua de la llave, pero la hervimos. Pero digamos con Mariana estábamos hablando de ese tema, en la casa de ella se consume esa base de la bolsa. Sí, del agua potable, la que tratan y la que venden. Exacto, o sea, ya es un filtro mayor. Y pues si el primer derecho es a tener agua potable, o sea, ¿qué está pasando ahí? Sí, se está faltando un derecho bastante importante y de hecho bastante necesario, natural, porque al final y al cabo nosotros estamos compuestos en su mayoría por agua y el caso es igual en la mayoría de los animales, entonces es bastante complejo. Y lo peor es que a veces nosotros lo normalizamos y es como, ok, está bien, está normal, pero realmente qué tanto cuidado se está teniendo de llevar a cabo estos derechos humanos para con nosotros y qué tan saludable es que, digamos, nosotros consumamos el agua, porque de pronto muchas veces se nos ha dicho con el filtro, con la pasta para limpiar el agua, pero realmente qué tan beneficioso esto va a ser para nuestra salud, porque hasta el momento hemos evidenciado que sí, hay momentos en los que el agua, esta parte de hervirla o demás es funcional, pero igual también hemos visto casos donde a veces por parte de la infraestructura y esta agua que llega, digamos, cuando muchas personas no tienen ni siquiera la posibilidad de hervirla y la toman directamente, esto como puede llegar a infectar nuestro organismo, a tener pues infecciones o demás problemas alimenticios, a nivel de incluso genere fiebre, malestar y demás. Claro, de acuerdo, a largo plazo, al final el tema de la potabilidad del agua es bastante delicado porque dependiendo de cómo se utilice y también de cómo lo utilicen, gente puede tomar agua de la llave y quizás a la larga, al corto plazo no les esté pasando nada, pero de pronto a largo plazo podrían estar desarrollando algún tipo de enfermedad que pues obviamente termine cambiando en 180 grados su vida totalmente. Claro, y también estamos, ¿cómo diría ahí? Gastando agua, sí, digámoslo así, gastando agua por la inteligencia artificial. ¿Ustedes sabían cuánto? Mire, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto consume una persona solo durante una fase de entretenimiento? Digamos, ahorita TikTok, ¿sí? Sí. 700 litros de agua. Uy. Y el manejo de la información en la nube es casi usar millones de litros al mes. O sea, imaginemos utilizar estas herramientas artificiales y herramientas que están dando ellos, es enfriamiento, huella hídrica, pero aún así todos seguimos haciéndolo, ¿sí? Sí, claro, es algo que se debe tener mucho en cuenta. Igual como habíamos dicho, también dependemos del agua para la electricidad y pues de qué manera cargamos nuestros teléfonos, de qué manera utilizamos nuestro televisor siquiera. Entonces hay que tener en cuenta
para cada uno de los oyentes que nos esté escuchando es que mientras estemos utilizando algún producto que necesite electricidad, necesariamente está pasando por un proceso hidroeléctrico y que en su caso también está involucrado, pues obviamente el agua. Entonces debemos concientizarnos sobre todo en el manejo de cómo nosotros gestionamos el agua y también el cómo deberíamos ayudarnos unos a otros a mejorar este hábito. Ya para terminarnos, muchachos, no sé si ustedes hayan encontrado algún tipo de solución o de pronto no sé si hayamos visto, quizás con la alcaldía de ahorita, qué tipos de soluciones podemos hallar para solucionar de pronto, quizás ahorita porque ya lo cortaron, pero más adelante o quizás en unos años, qué solución de pronto podríamos encontrar para solucionar este problema de sequía y que no nos vuelva a ocurrir algo así tan grave como pasó en esta última temporada. Bueno, Sebas, aparte de las nubes, del bombardeo de las nubes, hice una investigación y muy poderosa y sosteniblemente es reutilizar el agua. Yo creo que desde muy pequeños nos han dicho reutilicemos el agua, pero en ciudades como Medellín o Bogotá, estos deberían implementar sistemas de recolección de agua con la lluvia para riego, para las industrias. Por ejemplo, imaginemos cómo es una industria de Coca-Cola, cuánta agua consume. Sí, claro. Sí, quizás ese propio tratado de potabilización del agua, de reutilizar ese propio agua de lluvia, funcionaría bastante para el hecho de evitar esos malos tratos que estamos teniendo nosotros con el agua. También había leído de que se pueden también reutilizar un tipo de aguas grises, tipo del agua que utilizamos nosotros, que es residual, tipo la que utilizamos lavándonos las manos, lavando platos, la que utilizamos incluso en el baño, dentro de nuestros hogares y de los edificios grandes de apartamentos y eso. Se dice que requiere una inversión bastante grande, pero también lo que se necesita no solo es una inversión de plata, aquí lo que se necesita es que la gente esté dispuesta a hacer ese cambio y que lo tomemos como si fuera ya algo arraigado a nosotros, algo cultural. Siento que los que más reutilizan aguas grises son los que están fuera de Bogotá. No sé si conozcan o tengan familia, pero digamos mi abuelita reutiliza mucho el agua que está en la lavadora para el baño, lavar el baño. Uh-huh. Pero miren qué bueno sería que incluso nosotros adquiriéramos esos hábitos. ¿Cuánta agua nos estuviésemos ahorrando de pronto nosotros? O incluso, no sé, de pronto si tenemos parqueadero, jardín o algo así, poder lavar a partir, digamos, con esta agua y poder darle un nuevo uso, dándonos a entender esto, que no todo está perdido, que realmente hay soluciones, pero también es parte de que nosotros tengamos la capacidad de concientizarnos y, digamos, empezar a cuidar un poco y ser más amigables con el medio ambiente, porque si sabemos que a veces no todo lo podemos controlar, no podemos controlar de pronto que no llueva, pero sí podemos controlar el hecho de cómo podemos manejar la situación, cómo la llevamos a cabo, cómo entre todos hacemos como una unión para que estos envases de pronto puedan subir un poco más, cómo ahorramos el agua, cómo la reutilizamos, cómo digamos a través de esos pequeños actos se hace una modificación de nuestras conductas con respecto a cómo vemos el medio ambiente y cuidamos que la tierra que en realidad es el lugar donde vivimos. Exacto. Y sobre todo pues para también dar una concientización mucho más grande, aparte del problema de la ciudad y el problema social que estamos teniendo nosotros, tengamos en cuenta que para pues todo nuestro oyente que sea animalista, que sepa sobre el cuidado de la naturaleza y de los animales, este problema que estamos teniendo en los embalses no solo afecta a nosotros en el tema de la ciudad y en el tema de cómo vivimos nuestro día a día, sino también afecta mucho a la fauna. Tengamos en cuenta que los embalses se crearon hace muchísimo tiempo y durante ese tiempo bastantes animales han tomado ese lugar como un lugar propio para ellos, para desarrollarse, para crecer en ese entorno. Entonces obviamente que nosotros tampoco tengamos esa concientización, también estamos afectando no solamente a nosotros en la ciudad, sino también estamos afectando también estamos afectando a la fauna local. Entonces es un problema bastante grande. Bueno, muchachos, yo creo que ya para terminar, pues ya dimos nuestros puntos de vista, dimos datos curiosos, pero me gustaría terminar con una frase. El agua no es solo un recurso, es la base de la vida. Lo que hagamos hoy con ella definirá el futuro de nuestra ciudad, de nuestros campos y de nuestras futuras generaciones. Cuidarla no es una acción, es una urgencia. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Totalmente claro. No hay que opinar. Entonces, en conclusión, lo que debemos hacer todos es echarle un ojo al agua y sobre todo empezar a manejar y a culturizar a las personas sobre cómo se debería manejar el agua y cómo deberíamos nosotros mismos en nuestras casas comenzar a mejorar estos hábitos. Y bañarse poquito. Ay, mentira.
La concientización es lo más importante. Bueno, chicos, yo creo que ya con esto podemos finalizar y mandarles saludos a todos aquellos que nos están escuchando y que pues realmente tengamos en cuenta cada una de las cosas de las que hablamos, que a veces no somos conscientes de todo esto, pero que igual es algo que nos afecta. Sí, bueno muchachos, entonces desde Voces Ibero, aquí presentando con Sebastián, con Nicole y con Mariana, queremos cerrar y darles a todos un excelente día.